Estamos junto a Ricardo Jonás, escritor santafesino, miembro del Instituto Artiguista, a propósito de un trabajo que está pronto a editarse, que es la segunda etapa de una obra vinculada a Simón de Iriondo, un gran federalista santafesino, uno de los dos grandes íconos del siglo XIX de Santa Fe, junto a Estanislao López. Un Simón de Iriondo que fue parte de todo un movimiento federalista que va a tener su etapa superior en la figura y en el movimiento encabezado por Julio Argentino Roca, ¿no? Que va a, de alguna manera, a reunir a dirigentes federales de distintas provincias en la búsqueda de la unidad nacional, de un proyecto de país. Pensemos que la Argentina hasta ese entonces estaba dominada por una facción unitaria, mitrista, que no estaba interesada quizás en gestar un país, la unidad nacional, sino más bien en consolidar una posición dominante, hegemónica, regional de Buenos Aires frente al resto del país y con una tradición de sometimiento, ¿no? De pisotear, hablando en criollo, a nuestras comunidades, a nuestras provincias. Así que esta irrupción del federalismo a través del roquismo y de Simón de Iriondo, particularmente en Santa Fe, es una bocanada de aire fresco que nos sirve como espejo para pensar también el presente, ¿no? Porque la historia no es un anecdotario, no es un cúmulo de anécdotas del pasado, sino una referencia concreta donde mirarnos y reconocernos, ¿no? Respetar a nuestros antepasados es una cuestión ética, pero también es una herramienta muy valiosa para construir el presente y el futuro, Ricardo. Tal cual. Bueno, gracias por acercarte y bueno, gracias por el trabajo que estás haciendo de tomarte muy en serio esto de estudiar a nuestros grandes referentes y trasladarlo al papel, ¿no? Para que quede, digamos, un material para que podamos estudiarlo, para que podamos hacer esa ida y vuelta permanente, ¿no? Sí, hay que agradecer. El Archivo Histórico Provincial de Santa Fe tiene sus puertas abiertas a cualquier persona que quiera indagar sobre nuestro pasado, consultar las correspondencias de los viejos gobernadores y la apertura de la gente que trabaja ahí en el archivo. Digamos, muy bien, Santa Fe es una figura, la del archivo histórico, creada ya de la época de Manuel Cervera, uno de los pioneros de la historia de Santa Fe, que en 1906 escribió su libro Historia de Santa Fe de 3 tomos, y fue, digamos, el pionero del Archivo Histórico Provincial. Claro. Grandes historiadores dio Santa Fe, ¿no? Hablando de lo federal, porque uno piensa en Cervera, piensa en Busaniche, ¿no? Busaniche es una figura que es una celebridad hoy prácticamente oculta para, digamos, la historia hegemónica, sobre todo porteña, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, la historia es realmente increíble cómo la historia de Santa Fe muchas veces es narrada por los ojos del mitrismo, ¿no? Esa visión hegemónica que hoy sigue latente en nuestras universidades, sobre todo. Sí, lamentablemente, es la figura hegemónica, el mitrismo. José Luis Busaniche hace muy bien en mencionarlo porque es un verdadero paradigma, digamos, un modelo para referenciarnos como historia vista desde el interior, y una historia que logró ser la contracara de la historia oficial porteña. Un hombre salido acá de Santa Fe y que fue luegamente incorporado por la academia, porque su trabajo era tan científico, tan contundente y tan incontrastable que pasó a ser parte de la historia de la historia argentina. Sí, aparte de esa forma de hacer revisionismo sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Poniendo todo sobre la mesa
Y qué valioso es cuando, digamos, se estudia la historia, se trabaja la historia desde esa perspectiva, ¿no? Sin miedos y sin odios a decir la verdad. Y desde un lugar, o sea, no es lo mismo hacer historia desde Santa Fe y contar lo que pasó en Santa Fe, que, digamos, hacer una historia generalista sobre preconceptos. Es decir, vos contás la historia de Santa Fe como contás la historia de Salta, como contás la historia de Tucumán, de Córdoba, de Entre Ríos, y contás realidades que están a las claras en cómo el país se fue estructurando, porque construir un país no fue fácil. Claro. Acá hubo muchas luchas difíciles, muchas luchas muy crueles, sangrientas. Hasta 1880 se podría decir que se toma como el punto de inflexión del fin de las luchas civiles argentinas, 1880, justamente. Y 1880 está muy poco estudiado. Claro. Llegamos al punto, digamos, en que se termina la lucha civil. Y nadie sabe qué pasó. Claro. ¿Por qué se terminó mágicamente? Sí. Esa fue la gran pregunta que me movía a mí. O sea, se terminó la lucha civil, ¿pero por qué? Bueno, esa es la pregunta que intento, digamos, responder. Y bueno, obviamente, a partir de esa gran pregunta, mi primer punto de investigación fue qué pasaba en Santa Fe. Y bueno, en Santa Fe estaba, digamos, 15 años de predominio de Iriondo. Es decir, y Santa Fe se decía que era Iriondo. Es decir, cuando muere en el 83, muy joven, 47 años, lamentablemente porque podría haber tenido una gran trascendencia a nivel como la tuvo. Imagínate que en el 74, cuando él es del 36, así que era un muchacho de menos de 30 años, y era ministro del Interior de Avellaneda. Claro. O sea, qué preponderancia que puede haber llegado a tener en la década del 80. Claro. Bueno, en el 83 fallece, esas cosas de la vida. Claro. Es realmente, como decís, Ricardo, es un punto de inflexión, 1880, la derrota militar del mitrismo en Buenos Aires, se federaliza lo que era la capital unitaria, pasa a ser la capital del país, de un país. Roca es un gran admirador de Bismarck en ese momento, ¿no? Eso también hay que decirlo. Los procesos de unidad nacional europeos también van siendo un espejo para la modernización de los estados en América Latina, particularmente en Argentina, y el roquismo, bueno, los dirigentes santafesinos, entre ellos Iriondo, calaron muy profundo en esa lucha y en ese momento que es fundamental, ¿no? Sí. Decís tantas cosas que me vienen a mente, tantas cosas que efectivamente, sí, digamos, no tenemos que dejar pasar tampoco la figura de Avellaneda. Claro, o sea, que es previa a Roca. Avellaneda es el que surge de una revolución, vence una revolución mitrista cuando ingresa en el 74 y vence otra revolución mitrista cuando se va. Y su ministro del Interior era Carlos Pellegrini, ministro de Guerra, un hombre salido de Buenos Aires. O sea, había en Buenos Aires una visión también de decir, así como en el país como está, no va. En todo ello había calado muy hondo también la prédica de Alberdi. Es decir, Alberdi una personalidad. Un Alberdi que un Alberdi que no se detiene, un Alberdi que sigue creando y que él decía que no podía ser que, digamos, la burguesía de la ciudad de Buenos Aires haya tomado el rol del virreinato. Es decir, porque, digamos, en 1810 las autoridades españolas desaparecen, pero sin embargo queda la autoridad de la ciudad de Buenos Aires como la autoridad virreinal. Entonces él decía, Buenos Aires no puede ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, que la provincia de Buenos Aires tenga otra capital. Él la plantea en La Plata, que tenga el puerto de Ensenada, es decir, un puerto que aún hoy sigue funcionando de manera eficiente, y que la ciudad de Buenos Aires se federalice. Bueno, ese proyecto de ley lo manda Avellaneda en noviembre del 1879, y es lo que termina de rebalsar la gota que rebalsó el vaso. Es decir, Buenos Aires, la ciudad, la vieja burguesía,
no quiere perder el privilegio de manejar la ciudad y la provincia, y desde ahí el puerto, y por añadidura todo el país. Claro, claro. Es decir, se trataba de que consolidar esa hegemonía, ¿no? Ya. Y cuando vieron que eso se perdía, fueron a la guerra. Fue una batalla, no fue una batalla, fue la batalla más importante de la Argentina. Por eso terminó, porque hubo un ganador y un perdedor. Exacto. Es decir, y el perdedor se tuvo que ayornar a lo que dijo el ganador, entregó la ciudad de Buenos Aires. Claro. Desde ese momento, el intendente de Buenos Aires desapareció de la historia argentina, porque el presidente no quería tener nadie que en la ciudad de Buenos Aires le hiciera sombra. ¿Alguien se acuerda quién fue intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1935, por ejemplo, 1940? No, porque eran delegados puestos por el presidente de la Nación. Es decir, porque hasta ese momento el dueño de la ciudad, como era Carlos Tejedor en ese momento, decía que el presidente de la Nación era un huésped. Bueno, ahora parece que es un poco al revés, ¿no? Que la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una regresión hacia el mitrismo, ¿no? Lo que aconteció con la Constitución de 1994, porque de alguna manera es una Constitución que atenta contra la unidad nacional, es una Constitución digamos, que atenta contra ese proceso modernizante de búsqueda de una república federal argentina, como la que soñaron aquellos hombres que realmente tenían una visión y una perspectiva histórica más que importante, ¿no? Más allá de algunos grises que se pueden discutir, como cualquier personalidad histórica, pero... Sí, genera mucha concentración de poder. Claro. Una ciudad autónoma de Buenos Aires con una autoridad propia que tiene la concentración económica, política, mediática. Desde el 94 la ciudad de Buenos Aires nos puso dos presidentes que surgieron previamente siendo el intendente de la ciudad. Es decir, y bueno, esa lógica es la que se rompió en 1880. Claro. No, menciono lo de la Constitución de 1994 porque en esta ida y vuelta en la historia vemos cómo aquellas luchas dieron sus resultados, porque a lo largo de casi 100 años Argentina tuvo un desarrollo impresionante, quizás hasta digamos, la regresión que consolidó la última dictadura militar, ¿no? Con esa vuelta al mitrismo, ¿no? Porque Videla, con su ejército policía interna, es el mitrismo, ¿no? Es el mitrismo invadiendo las provincias, es el mitrismo transformando al ejército no en un garante de la soberanía nacional, sino en un garante de un poder hegemónico, en este caso el poder financiero que se consolida a partir de 1976. Sí, digamos, y la destrucción del Estado, que era la gran herencia, es decir, del peronismo. Es decir, ese era el objetivo. Martínez de Hoz, digamos, en su plataforma económica tenía ese sentido, digamos, los ferrocarriles, el cierre de los ferrocarriles, las privatizaciones, en fin. De cualquier manera no es mi tema, digamos, la contemporaneidad. No, pero quería marcarlo. Que salta, digamos, que viene, sí, pero sí. Que yo quiero destacar algunas cositas, porque justamente estaba pensando en el 80 y cómo termina la guerra civil. Bueno, vos tenés, por ejemplo, en el monumento paradigmático de la Ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, una de sus paredes habla de cómo termina la guerra civil. O sea, la misma ciudad rinde homenaje a la federalización. 22 de septiembre de 1880, federalización de la Ciudad de Buenos Aires, por decreto número tanto del presidente Avellaneda y por ley número tanto del Congreso de la Nación. O sea, como el monumento emblemático de la Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje a la capitalización de Buenos Aires. Después de 4 batallas. Sí, después de un enfrentamiento en que se enfrentaron 50.000 hombres. Nunca visto en la historia argentina. Es decir, Buenos Aires tenía 10.000 hombres armados dentro de la ciudad y en la campaña el comandante Arias y el comandante Leiría dice que juntaron 10.000, digamos, milicianos más de los ámbitos de la provincia de Buenos Aires, sí, de los ámbitos rurales, digamos. Es decir, y el Ejército Nacional contaba con 20.000 personas, pero que estaban efectivamente en el territorio aproximadamente 15.000.
Es decir, y bueno, ahí está la gran incógnita. ¿Qué pasó? Claro. Se llegó a la batalla, se llegó a la batalla porque no, digamos, las provincias estaban cansadas de que llegaban a Buenos Aires y que Buenos Aires les cambiaba la bocha. En 1820 ataron los caballos en la plaza, pero se tuvieron que ir porque la ciudad de Buenos Aires, a su manera, tergiversaba los acuerdos y terminaba, digamos, imponiéndolo a Rivadavia. Claro. O sea que estamos hablando de 1820, en 1853 llega Urquiza y Buenos Aires el 11 de septiembre de 1852 se independiza del resto de la Argentina. O sea, el homenaje que se le hace, Plaza 11, ¿de dónde viene ese 11? Porque Buenos Aires es emblemático, el 11 de septiembre de 1852. Es cuando Buenos Aires se separa de la Confederación Urquicista. ¿Por qué? Porque Urquiza quería repartir la renta de la aduana. Claro, una visión más federal, obviamente. Claro, digamos, inicialmente fue bien visto por los sectores liberales de Buenos Aires la presencia de Urquiza, pero cuando se vio que era un representante del interior, Buenos Aires se secesionó desde 1852 hasta el Pacto de Flores en 1860, después de la batalla de Cepeda, la segunda Cepeda. Sí. Bueno, nos vamos, ¿no es cierto? Pero porque, tiene relación, porque está todo relacionado. Bueno, en ese momento, la flota, digamos, que de alguna manera tenía rodeado Buenos Aires, la conducía el almirante Coe, y Buenos Aires va y la compra el almirante Coe, que se da vuelta, y entonces el sitio de la ciudad de Buenos Aires desaparece, porque el jefe de la armada que tenía que sitiar Buenos Aires es comprado por Buenos Aires. Pero en 1880 el comandante Cordero, Bartolomé Cordero, es decir, se resiste a ser comprado y los barcos de la flota nacional tienen sitiada la ciudad de Buenos Aires por el Río de la Plata. Eso te iba a decir, Ricardo, hay un proceso de rebeldía que no solamente es en el ámbito político, los dirigentes políticos de las provincias. Hay que tener en cuenta que Roca fue parte del ejército nacional en la etapa del mitrismo, ¿no? Combatió en la guerra del Paraguay, una guerra del Paraguay que fue desastrosa, mal vista en el interior, en nuestras provincias, por supuesto, porque fue un tiro en el pie hacia el federalismo, hacia la visión de la patria grande. Pero digamos, Roca se rebela, ¿no? Se va madurando toda una rebeldía de distintos cuadros políticos, distintos cuadros militares que termina en 1880. Sí, sí. Digamos, no te olvides de 1874. Es decir, la revolución mitrista de 1874 fue una revolución que consolidó a los sectores del ejército que venían de la guerra del Paraguay, que no querían una reedición de una nueva presidencia de Mitre. Claro. Es decir, porque el que genera la revolución de 1874 es Mitre. Es decir, como decía, digamos, Avellaneda, una clase social que se creía oligárquica, que se creía dueña del país, le dice Avellaneda, es decir, cuando asume. Es decir, bueno, esa clase social oligárquica no puede vencer militarmente al ejército nacional, en donde Roca tiene un papel preponderante, en donde Simón de Iriondo era gobernador, que tiene un papel preponderante porque envía las fuerzas de la Guardia Nacional, encabezada por el comandante Nelson, a la batalla de Santa Rosa en Mendoza, envía 2.500 hombres la provincia de Santa Fe. ¿Y qué pasaba? Bueno, obviamente Roca vence en la batalla de Santa Rosa y el levantamiento que se había producido en Córdoba y en Cuyo no puede unirse con el levantamiento que había hecho Mitre en provincia de Buenos Aires porque Santa Fe era, como dijo Sarmiento, el Mar Rojo. No dejaba pasar a uno del otro lado para que no se unieran y fueran sobre Buenos Aires. Claro. O sea, fíjense ustedes la importancia de Santa Fe como punto de límite de Buenos Aires. Buenos Aires no podía pasar, porque estaba Santa Fe. Sí, sí. Es decir, bueno, estaba el patriarca de la Federación también en su momento. López, digamos, marcó la cancha, es decir, porque el camino real de Buenos Aires no pasaba por Santa Fe. Sí, sí. Y si estaba López, Buenos Aires no podía pasar al resto de las provincias. Exacto. Ese era uno de los motivos centrales, digamos, porque Buenos Aires quería que Santa Fe fuera
parte de su jurisdicción. O sea, porque era el valladar que se imponía al avance de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Bueno, acá tenemos Santa Fe Siriondo, que es el primer libro de esta saga que está trabajando nuestro amigo Ricardo Jonás, muy artesanalmente, ¿no? Y con mucha pasión por lo que nos cuenta. Y contanos un poco, Ricardo, qué tiene de nuevo este libro que se va a editar pronto respecto al primero que hiciste. Mirá, hay cosas que son muy nuevas porque las extraje del Archivo Histórico Provincial en septiembre del año pasado. Es decir, descubrí un bibliorato de El Hijo de Iriondo, en donde tenía muchas comunicaciones. Yo en el primer libro había visto el bibliorato de Iriondo, de las correspondencias de Iriondo. Ahora descubrí otro bibliorato con las correspondencias de Iriondo, pero que lo tenía en el archivo del hijo, que fue gobernador, Manuel Iriondo. Ahí se vertebra claramente esa nueva alianza de las provincias en contra de Buenos Aires. O sea, hay mucha correspondencia, ¿no es cierto? Pero hay una en la que Iriondo le dice a Avellaneda, manden armas, porque se atacó con pólvora. Y la única manera de combatir la pólvora es con la pólvora, porque se había intentado matarlo a Julio Argentino Roca. Es decir, en agosto de 1879, Roca, que era el que amalgamaba las provincias y que era el candidato presidencial, sufre un intento de asesinato. Es decir, que tuvo la suerte, digamos, dice que Roca tenía mucha suerte en las batallas, que, digamos, se ha ido del carruaje a pie, pero los atacantes matan el caballo, dejan, librado el vehículo a mano de los matadores que disparen y ya Roca no estaba adentro. O sea, se venía la guerra, eso era incontrastable. Sí. Bueno, Santa Fe, junto con Roca, junto con Entre Ríos, junto con Córdoba, es decir, se convierten en el eje, digamos, de confrontación a esa oligarquía porteña, digamos, que ahora tenía la gran ventaja de que no tenía el mitrismo un enemigo en la provincia de Buenos Aires, porque Tejedor, es decir, junto con Mitre, el gobernador, es decir, actúa eficientemente para conducir la revolución de 1880 en contra de las autoridades nacionales. Claro. En abril se convoca a los colegios electorales, sale elegido Roca presidente de la Nación en junio, y inmediatamente, es decir, se atenta contra la vida de Avellaneda también, y desafiando al poder del presidente de la Nación, se ingresan 5.000 fusiles a repetición y 25.000 balas para esos fusiles. Y el orgullo porteño las hace desfilar por las calles de Buenos Aires como afrenta al presidente de la Nación. No se podía más. Avellaneda se declara, digamos, el estado de sitio, se va a la Chacarita, que es donde está el regimiento número 1, y de ahí se va a Belgrano, donde constituye su capital. La capital de la República Argentina era lo que hoy es Belgrano, las barrancas de Belgrano, toda la parte, llamémosle, norte de la ciudad. Y despacio convoca, lentamente, porque los ejércitos se tenían que trasladar, convoca a todos los ejércitos para que concurran a rodear a la ciudad de Buenos Aires. Y se produce de esa manera. Es decir, inicialmente, digamos, los primeros episodios bélicos se producen en la toma de San Nicolás, donde las fuerzas del comandante Vázquez, de la Guardia Nacional de Rosario, encabezan el avance sobre Buenos Aires, junto con el general Racedo, que era un general, digamos, que después fue gobernador de Entre Ríos, que fue, digamos, con militar con Roca en la Guerra del Paraguay. O sea,
toda una cantidad de generales que de un ejército nacional que no querían dar marcha atrás tampoco a la consolidación de lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. La provincia de Santa Fe entra en un estado de beligerancia total y el gobernador Iriondo pide licencia para estar en el centro de los acontecimientos en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura se la da y 2 legisladores se enrolan voluntariamente en las filas de los voluntarios del ejército de Santa Fe que concurre a la batalla en Buenos Aires. Claro, claro. O sea, claro. Digamos, se había, tocado fondo, se había llegado al final. Bueno, vamos a ir con el relato militar, porque el relato militar es justamente el que falta, el que no está claro, digamos. Sí, sí, sí. Una investigadora del CONICET, Hilda Sábato, concluye que no hubo vencedores ni vencidos, que Buenos Aires había logrado demostrar que podía estar dentro de sus trincheras y el Ejército Nacional había logrado, vencer en las batallas, pero que no hubo ni vencedor ni vencido. No, sí hubo un vencedor, el que quedó dentro de las trincheras, reducido a unas pocas cuadras alrededor de la Plaza de Mayo, fue el mitrismo porteño y el gobernador Tejedor, que como condición básica para que se pueda dar, el abasto y la alimentación a la población, tuvo que presentar su renuncia. Claro, o sea, qué bárbaro, ¿no? Ni vencedores ni vencidos, no, acá sí hubo un vencido. Como la historia oficial, digo, porque Hilda Sábato es una referente del CONICET, ¿no? Pero, exactamente. Digamos, no es por hacer un nombre particular. No, ella es la que más ha investigado. Y ella, por ejemplo, en la tapa del libro La Revolución del 80, pone una imagen de una revista, cómica, es decir, en donde la Parca le está denunciando a Roca de la matanza que se estaba haciendo. O sea, como culpando a Roca de lo que pasaba en la tapa de su libro. Claro. Una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. O sea, la revista era La Cotorra, en una revista, con un humor picaresco de la época, donde se lo acusa, la Parca lo acusa a Roca de la matanza que se está haciendo. Claro, Y en realidad, fue una guerra entre 2 contendientes, en donde, te acabo de decir, entraron 5.000 fusiles y 25.000... O sea, la legislatura de Buenos Aires aprobó un crédito de 50 millones de pesos fuerte para armar a la ciudad de Buenos Aires. Se armaron los bomberos, grupos voluntarios, 10.000 personas armadas para confrontar contra el Ejército Nacional. ¿Cuánta sangre, cuánto sacrificio que costó la gestación de un país federal en la República Argentina, ¿no? Muchos de estos actores también con una visión de patria grande, americanistas, ¿no? Herederos de la visión del brigadier general López, de los libertadores, por supuesto. Y bueno, estamos repasando la historia para pensarla desde este momento, donde desde el secesionismo vuelve a entrar a tener un rol importante, ¿no? No vamos a hablar de eso ahora, pero pensar el presente también requiere volver a traer el pasado, estas luchas, porque sin duda tienen que ser un ejemplo para retomar esa senda de un país federal y de una patria grande que es tan necesaria más allá del dolor de esta hora, Ricardo. Sí, como saldo de todo esto, ya te vuelvo a decir, el país no podía existir un país sin capital. Sí, sí. Es decir, no se conocía en el mundo un país que no tuviera capital. Bueno, el saldo fue que la Argentina tuvo una capital. La primera etapa de Roca tuvo un banco nacional, tuvo una moneda respetada, tuvo una ley de educación que integraba a toda la población. Es decir, se consolidó un Estado que el mitrismo no lo permitía. Sí, se consolidaron las fronteras, el Ejército Nacional se profesionaliza. Sí, exactamente. Bueno, una moneda nacional, no teníamos moneda nacional. No teníamos moneda nacional. Los ejércitos los manejaban hasta ese entonces las provincias. Claro. O sea, se unifica. Se terminan las guardias nacionales de las provincias, se prohíbe armarse a las provincias, armar ejército. Claro. Es decir, bueno, se crean la primera caja de jubilaciones de la República Argentina, siguiendo el modelo bismarquiano.
se crea la salud higienista, hay una serie de avances, un nivel de modernización en la República Argentina. Vos mencionabas al peronismo y de alguna manera el peronismo y anteriormente el irigoyenismo son eslabones de esa modernización, de ese proceso modernizante que inicia el roquismo, ¿no? Sí. Con sus particularidades, con sus características. Sí, digamos, en un momento en donde el imperialismo inglés está en expansión. Claro, claro. O sea, le cuesta mucho a la Argentina plantear un proyecto absolutamente independiente cuando vos tenés un imperialismo que había financiado, es decir, el Banco de Londres se radica con Mitre, en la presidencia de Mitre, y el Banco de Londres se convierte en la herramienta principal, es decir, de inversión de los capitales británicos que compran tierras, que consolidan un esquema agroexportador, que es el que nos termina, digamos, vinculando al resto del mundo como productor de materias primarias. Sí, sí, sí. Es decir, lamentablemente, es decir, esa generación del 80 también consolida ese esquema. Digamos, de país semicolonial. Exacto. En donde no se desarrolla, digamos, un proyecto económico alternativo. Claro. Es decir, no era la idea originaria, pero la inercia... La inercia de los hechos los lleva. Fíjense ustedes lo que pasó, vamos a poner un ejemplo. El otro día estaba viendo el ferrocarril del estado de la provincia de Santa Fe. O sea, Simón de Iriondo hace un ferrocarril del estado de la provincia de Santa Fe. Es decir, donde hoy está la estación de colectivos, era la sede del ferrocarril de la provincia de Santa Fe. Estaba viendo la línea que pasa por atrás por adelante del hipódromo, ahí en calle Blas Parera, y sale a Las Flores, sale a, digamos, San Agustín Norte, al barrio San Agustín, y de ahí sale derecho hasta Rafaela. O sea, eran 100 kilómetros de línea férrea para, digamos, tratar de que el hinterland del puerto de Santa Fe pudiera exportar desde Santa Fe, como alternativa al trazado inglés. ¿Qué es lo que había hecho el trazado inglés? De Rosario a Rafaela. O sea, sin pasar por Santa Fe. O sea, ellos querían sacar de Rafaela y llevarlo a Rosario. Iriondo quería caminos transversales al río y no que vayan al puerto de Buenos Aires. Exacto, un desarrollo endógeno. Exacto. Ricardo, la verdad, un gustazo compartir estas reflexiones. Volvemos a poner sobre la mesa y a consideración de aquellos que les interese este libro, Santa Fe es Iriondo. Ahora viene su segunda versión, en su continuidad. Y también trajimos este libro, ya que hablábamos de revoluciones y contrarrevoluciones, este libro que es un libro mítico en la historia nacional, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Jorge Abelardo Ramos, que es una historia política para complementar desde esta letra suprema, ¿no?, de Abelardo Ramos, el trabajo que están haciendo los historiadores de la provincia de Santa Fe como Ricardo Daniel Jonás y todos los compañeros del Instituto Artiguista que están haciendo realmente una labor, que tienen una labor destacada. Así que muchísimas gracias por estos minutos y la seguimos. Muchas gracias a vos y muy amable por el reportaje. Por favor, seguimos. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.